lo que plantea la presidenta por un lado, también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por el otro. Vámonos por orden. Dice la presidenta de México que es una buena noticia que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no haya añadido aranceles sobre México. Pero eso sí, sacó, parecía menú de restaurante, ¿no? De esos restaurantes que tienen un menú afuera para que uno los vea en grandote. Bueno, sacó su lista Donald Trump, a ver si tenemos alguna foto. Si le ponemos Donald Trump aranceles, sacó la lista y bueno, pues fue explicando uno a uno en lo que hace a los países de cuánto se les pone de aranceles, porque él dice, además se victimizó ahí en la Casa Blanca frente a su gabinete, también frente al vicepresidente de los Estados Unidos. Bueno, esa es una orden ejecutiva, pero por ahí hay un menú que anduvo presumiendo. Viene la lista de países de aranceles, porque lo sacó en ese evento. Y si no, por ahí también viene, si le ponemos Estados Unidos aranceles, anuncio Trump, viene, parece de esos menús de restaurantes grandotes afuera, en donde uno ve la carta, ¿no? Entonces, pero ahí le ponía, a ver, Taiwán, Unión Europea, Tailandia, a ver, Brasil, el país que me pongan, Colombia, Vietnam, ahí está, ahí está. Ahí está el menú de tarifas recíprocas de los Estados Unidos, obviamente China, obviamente, insisto, prácticamente a todo el mundo. Agarró parejo Donald Trump queriendo, él diría, resolverlo todo en función de estos plumazos, pero en realidad va a entorpecerlo todo y hay balazos en el pie que se va a dar, a él no le importa y va en su camino. Pero ¿qué es lo que dice? Y sí, esta es la imagen exactamente que quería. Un saludo al gran Giovanni, que siempre está muy atento a todo esto. Y bueno, pues destacar que el presidente de los Estados Unidos, ya sobre México, dijo, nosotros no hacemos nuevos anuncios, tenemos un tratado de libre comercio. En lo que hace a la industria automotriz, al acero y al aluminio, eso ya es otra cosa que se está abordando, negociando, resolviendo, pero lo que también destaca la presidenta Claudia Sheinbaum es que esto no es producto de la casualidad, sino de una buena relación que existe con los Estados Unidos. Hay que recordar que el propio Trump ha dicho que él aprende de la presidenta de México. Vamos a escuchar esta primera reacción de Claudia Sheinbaum ante los anuncios que hace Donald Trump frente al mundo, pero se excluye a México en lo que hace a los aranceles. Escucharon el mensaje del presidente Trump, supongo, ayer sobre esta nueva política comercial, arancelaria de los Estados Unidos al resto del mundo. En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos y a la soberanía nacional. Y eso pues ha permitido que México pues no tenga aranceles adicionales. Y tiene que ver también con la fuerza de nuestro gobierno. Y como siempre digo, hay mucho pueblo en México. Esa es la fuerza de nuestro país, en eso radica, en que no hay división entre pueblo y gobierno,
tenemos todavía 2 decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá. Es más, en el caso de la automotriz tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México. Recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada y estamos todavía en diálogo, en pláticas con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio, que se da a partir pues de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump, y se sigue trabajando, dialogando. De hecho, muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana. Ahí está chambeando Marcelo Ebrard, secretario de Economía, por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum. Recuerdan que cuando en la campaña interna Ebrard dijo que él no se iba a someter a esa señora. Bueno, pero ya quedaron atrás los tiempos de campaña. Está trabajando Marcelo y reconoce el propio secretario de Economía que ha funcionado la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y qué bueno que lo reconoce, porque ayer vi algunos que en las redes estaban felicitando a Marcelo y decían: no, Marcelo, muchas gracias, debido a tu eficacia no nos pusieron aranceles. Y bueno, pues no es la estrategia de Marcelo, él es secretario, él recibe órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha encabezado las negociaciones y directamente ha hablado con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así que por lo pronto reconoce Marcelo Ebrard la eficacia de la estrategia y también explica cuáles fueron las instrucciones de la presidenta Sheinbaum, que siempre le manifestó que México debía obtener un trato preferencial frente a los Estados Unidos, más allá de los aranceles que Donald Trump le ha impuesto a otros países. Pues México es vecino, México tiene una agenda en común, bilateral, y además desde tiempo atrás opera un tratado de libre comercio. Vamos a escuchar al secretario de Economía. Entonces ya es otro sistema comercial. El reto que planteó la presidenta es, en ese nuevo sistema comercial, la estrategia que ha definido la presidenta Sheinbaum fue: México tiene que lograr un trato preferencial. Quiere decir que tengas mejores condiciones para competir. Todo tiene que estar pensado en relación a los demás. ¿Quién puede tener menos arancel o qué producto puede ser menos caro, además de la ventaja logística que nos da la vecindad, la cercanía? ¿Cómo lograr que lo que México exporta sea más competitivo que lo de cualquier otro país? Esa es la ruta, lo que ha venido construyendo la presidenta. Entonces yo diría, en primer lugar, esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando, porque hoy sí tenemos un trato preferencial y ahí está en lo que son tarifas recíprocas. Este es el mapa del mundo. Puse que hay algunos países como Rusia que tienen sanciones comerciales, porque alguien decía que si estaban exentos. No, porque tienen otra situación derivada de la guerra con Ucrania. Entonces, en este color rojo están todas las diferentes aranceles que ayer se han anunciado. Bueno, entonces en el caso de México, obviamente Estados Unidos, que es quien impuso los aranceles, y Canadá, o sea, nuestro tratado, pues tenemos 0%, es el único caso. En eso es como se traduce este trato que se ha logrado gracias a la estrategia que ha seguido la presidenta. Es un gran logro, yo lo diría, desde el punto de vista de que cuando empezó esto, hace muy poco, no iba a haber ninguna excepción. La siguiente, por favor. Esto es nada más de los primeros cuadros que empezaron a publicarse, porque va a haber mucha información hoy, mañana y los días subsecuentes, es quién tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y qué tarifa recíproca se le puso el día de ayer.
Todos estos países tienen tratado de libre comercio. Como podrán ustedes ver, está Singapur, Marruecos, Jordania, Israel, Nicaragua, Chile, Corea del Sur, Colombia, Perú, en fin. Y así sucesivamente, hasta Australia. Entonces, todos los casos tienen tarifa recíproca. Caso de México, Canadá, es cero. Ahora, esto quiere decir la siguiente, por favor. ¿Qué cosa? Voy a tratar de resumir. Bueno, primero, funciona la estrategia de la presidenta Sheinbaum. Ahí está la traducción. Se tuvo el 0% que ya mencioné. El tratado se mantiene. Eso es un logro mayor. No lo demos por sentado. Porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas, es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio. Si no hubiéramos logrado esto, la pregunta de ustedes sería, pues entonces, ¿qué pasó con el tratado, verdad? Que el tratado establece condiciones de libre comercio con una tarifa cero. Segundo, pues se protegen millones de empleos, más de 10 millones de empleos directamente relacionados. Ahora voy a hablar de qué tipo de sectores son. Y lo que ya mencionó la presidencia, tenemos un diálogo permanente con Estados Unidos, porque esto todavía no termina. Bueno, de hecho, estoy revisando la lista de los países a los cuales se les impone aranceles. Podremos regresar a la imagen, ¿no?, de Donald Trump y esta lista. Por cierto, por ahí me dicen que tenemos mal el título. Es jueves, hoy es jueves, ya mañana viernes. Lo vamos a corregir. Muchas gracias por la observación. Y sí, ahí está la lista. Déjenme irla comentando. A ver, se llama, de acuerdo a la Casa Blanca, el evento el Día de la Liberación, ¿no?, y de estos aranceles recíprocos. Donald Trump dijo que Estados Unidos es víctima de los demás países porque le han impuesto tarifas arancelarias y Estados Unidos pues no estaba haciendo nada al respecto. Y aquí estamos en el marco del ojo por ojo, diente por diente, y aún más, ¿no? En el caso de, por ejemplo, China, según los datos de Donald Trump, porque habría que revisarlos, porque luego no es precisamente un hombre que se maneje con la verdad, pero él señala que China le impone aranceles a Estados Unidos del 67%, así que le va a cargar 34% de aranceles a Estados Unidos a China. ¿A qué otros países les carga aranceles a partir de esta decisión de ayer? A la Unión Europea, el 20%, a Vietnam, 46%, a Taiwán, ya les decía, 32%, a Japón, 24%, a la India, 26%, a Corea del Sur, 25%, a Tailandia, 36% de aranceles, a Suiza, 31%, no, empezó a agarrar parejo en Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pero en lo que hace al continente americano, se fue en contra de Brasil con un 10%, en contra de Chile con un 10% también, en contra de Colombia con otro 10%, en contra de Perú con 10%, Nicaragua 18%, igualmente se lanzó en contra de Costa Rica, le puso un 10% de aranceles. Esto es interesante. En el caso de Argentina, que pues Javier Milei pensaba que estando de animador de fiestas, él pensaba que si andaba de queda bien, sobándole la espalda, haciéndole hasta masajito, ¿no?, prácticamente al presidente de los Estados Unidos, pues entonces iba a lograr un avance, un trato preferencial para Argentina y pues 10% para Argentina de arancel. Así determinó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Otro 10% a El Salvador, con todo que Bukele, ese sí también se pasó, ¿no? Bukele, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuvo la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y sin que lo pidiera, Marco Rubio, Bukele le dijo,
mándenos aquí a las prisiones de El Salvador a los criminales más peligrosos de los Estados Unidos, aquí los recibimos. Prácticamente le dijo, nosotros somos su patio trasero. Y se le hincó, o sea, esto fue una situación penosa, extrema, y ¿cómo respondió Donald Trump? Con 10% de aranceles para El Salvador.